El día de hoy cerramos una serie que yo he disfrutado un montón. Yo no sé usted, pero yo le he pasado muy bien leyendo, estudiando acerca de la vida de Daniel. Y le voy a pedir que pueda buscar el último versículo de Daniel. Vamos a leer el último versículo de Daniel. Cuando yo leí ese versículo, ¿sabe? Yo creo que es uno de las conclusiones más satisfactorias de toda la Biblia. Es una de las conclusiones de los libros que son casi como las más, que lo dejan a uno como descansado. Y Daniel capítulo 12, el versículo 13 dice, pero tú, le están diciendo a él, ¿verdad? Pero también nos está hablando a nosotros. Pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Qué palabras que parecieran ser tan sencillas, pero que son tan poderosas, estas palabras que le hablan a Daniel. Le dice, persevera hasta el fin y descansa. Y precisamente esas son las palabras que Dios quiere enseñarnos y dejar en el corazón de cada uno de nosotros. Primero que nada, en vida, persevera hasta el fin. ¿Cómo vivimos los hijos y las hijas de Dios, los discípulos y las discípulas de Dios? Perseveramos hasta el fin, ¿verdad que sí? Somos gente que sabe perseverar en nuestra fe, que sabemos creer. Y dice hasta el fin. El que diga hasta el fin en el libro de Daniel, ¿verdad? Qué pesado, qué significativo que es. Usted sabe que el tiempo para Daniel, para este libro, es súper importante. En todos los capítulos, excepto el 3 y el 6, tiene ciertos marcadores del tiempo. Habla acerca de la importancia de lo que sucede en el tiempo. ¿Por qué? Porque dice en Daniel capítulo 2, el versículo 21, que Dios es el que mueve los tiempos y las épocas. Porque Daniel nos está diciendo que toda la historia, con sus altos, con sus bajos, con sus buenas temporadas, con sus malas temporadas, toda la historia está sostenida en las manos de Dios. Él mueve los tiempos y las épocas. Así que nosotros somos llamados a perseverar en medio de cualquier cosa que pueda suceder a lo largo de nuestra vida. Somos gente que persevera. Y cuando vemos el tiempo, es una de las cosas que a veces no sabemos muy bien cómo ver o cómo manejar cuando leemos Daniel. Porque precisamente habla de tantas cosas acerca del tiempo que a veces nos sentimos confundidos o que no sabemos muy bien lo que quiere decir. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando leemos Daniel, por ejemplo, los últimos 7, a partir del capítulo 7 de Daniel en adelante, que es la parte apocalíptica, ese género apocalíptico está lleno de figuras literarias. Y una de las grandes figuras literarias que usa el género apocalíptico es, por ejemplo, el número 7. Porque el número 7 habla de la plenitud de los propósitos de Dios, del cumplimiento de algo que se dio, del cierre de una conclusión divina, ¿verdad? O sea, se ha dado la plenitud de Dios, se han cumplido las cosas. Entonces, por ejemplo, se habla de 70 años. En la Biblia, los 70 años en general lo que hablan es de lo que dura la vida de un ser humano. Entonces no necesariamente tiene que ser así hasta el último día, hasta el último mes, o que se pasa o que falta un poco, no. Porque 70 años es en general lo que usa el Antiguo Testamento para hablar de lo que dura la vida de una persona. Otra frase muy famosa del libro de Daniel son sus 70 semanas, que en realidad la Biblia nunca dice que son semanas. Daniel originalmente lo que dice es 70 sietes, ¿verdad? 70 grupos de 7. Entonces se nos traduce en semanas, pues como para que lo entendamos un poco mejor, pero en realidad nunca dice semanas. Pero bueno, usando ese lenguaje, por ejemplo, se dice que va a pasar un grupo de 7 semanas y después un grupo de 62 semanas, que si usted lo suma da 69, ok, muy bien, perfecto. Ya sabía, pastor, ¿verdad? Da 69 semanas. ¿Qué pasa después de esas 69 semanas? Viene una terrible persecución para el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué es importante o interesante este tipo de frases literarias que usa Daniel? Porque esas 69 semanas que producen persecución después,
Es como decir, por ejemplo, como el 666 en el Apocalipsis, que es un número que parece que se acerca a Dios, como que apunta hacia Dios, pero cuando usted llega ahí, se da cuenta que es totalmente lo contrario a Dios, que revela totalmente lo contrario, lo opuesto a lo que Dios daría. Porque Dios da vida, pero esa figura lo que trae es muerte. Dios da plenitud, pero esa figura trae persecución y trae dolor. Entonces pareciera acercarse, pareciera imitarlo muy bien, pero al fin y al cabo lo hace totalmente lo contrario. Y eso lo vemos entonces en esas 69 semanas de David. Entonces, lo apocalíptico tiene mucha riqueza literaria, es muy artístico y nosotros, por lo tanto, no tenemos necesariamente que leerlo todo literalmente, exactamente como se ve, porque es muy rico literariamente. Y tenemos entonces que aprender a leer las cosas conforme al lugar donde están puestas. Por ejemplo, lo lamento, ¿verdad? Si hay algún puntarense, pero por ejemplo, si usted lee en el periódico, catástrofe, es el fin de Punta Arenas, y usted lee eso en la parte deportiva, usted dice, ay, ya está, nos fue como un quebrado, ¿verdad? Qué mal, ¿verdad? Le fue súper mal a Punta Arenas, no sé. Si usted lee catástrofe, es el fin de Punta Arenas, pero en el área de sucesos, uno dice, no, voy a listar maletas y me voy de aquí, me voy de Costa Rica, quién sabe qué está pasando. ¿Por qué? Porque las mismas palabras se leen muy diferente dependiendo del género o del lugar en el que están ubicadas. Entonces, así como uno no lo leería igual si está en deportes o si está en sucesos, en la Biblia hay partes que son narraciones de historia que deben ser leídos, es así como una narración histórica, y hay otras partes como el apocalíptico que son muy artísticas. Y entonces no le debemos robar el valor artístico tratando de aterrizarlo todo a que sea exactamente o literalmente como se lee, porque es un mensaje mucho más grande. Otra parte muy importante cuando leemos estas cosas, este tipo de géneros literarios, es que tienen múltiples horizontes de cumplimiento. O sea, una misma palabra puede cumplirse varias veces en diferentes personas. Entonces, por ejemplo, tiene un cumplimiento para las generaciones cercanas a la de Daniel, pero tiene otro cumplimiento en la figura de Jesús, pero también tiene otro cumplimiento para la iglesia y lo que viene en el mañana para los seguidores de Cristo. Entonces, una misma palabra puede tener diferentes momentos de cumplimiento. Uno de los grandes ejemplos que vemos en eso es en la figura del anticristo. Aunque Daniel nunca usa esa palabra, Primera de Juan nos dice que vendrán muchos anticristos y que han venido muchos anticristos. Porque es ese espíritu que se opone a la fe, es ese espíritu que pelea en contra de la fe, es ese espíritu que persigue a la fe, que trata de ahogar y de matar a la fe en Dios. Y entonces, por ejemplo, San Jerónimo decía que uno de esos anticristos era un hombre que se llamó Antíoco Epífanes. Usted sabe que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un hueco de 400 años. No sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Entonces hay un periodo de 400 años donde no fue escrito nada en la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ahí pasó muchísima historia de esas visiones que estuvo teniendo Daniel, de esas bestias que él veía levantarse y caer. Y entonces se levanta el imperio griego con Alejandro Magno, se divide en cuatro, y uno de los herederos de esos cuatro reinos donde se dividen es este hombre, Antíoco Epífanes. Él se puso ese apellido, Epífanes, él se puso su propio apodo, porque significa Dios manifiesto. Entonces, ¿cómo quieres que te digamos, Antíoco? ¿Qué? ¿Coco? ¿Tico? ¿Qué? ¿Cómo le gusta? Dígame, Epífanes, ¿verdad? Dios manifiesto. ¡Wow! Y entonces, de hecho, cuentan los historiadores que la gente se burlaba de él y que le decían Epímanes, que significa el loco. Entonces eran como ticos, ¿verdad? Eran ticos los que tenían la par. Entonces él decía, dígame Epífanes, y le decían, Epímanes. ¿Qué? Epífanes, sí. Ahí viene el loco, uy, qué loco más necio. El problema es que era un loco poderoso. Y este loco un día quería conquistar Egipto. Y entonces
se da un gran problema, una gran situación. Y es que Israel, nosotros como estamos constantemente leyendo la Biblia, a veces sacamos de proporción el significado de Israel en la historia, ¿verdad? Y Israel en realidad era un reino muy insignificante en general. Estaba rodeado de grandes potencias a su alrededor y precisamente por esa insignificancia es que aprendieron que necesitaban depender de Dios. Precisamente por ese lugar y esa posición que tenían, necesitaban depender todos los días de Dios porque estaban rodeados de otros más poderosos a su alrededor. Y entonces cuando alguien quería venir a pelear con el otro, tenían que pasar por Israel. Ellos quedaban de camino y entonces el loco un día viene contra Egipto y viene a atacar Egipto. Y entonces pasa por Israel, por supuesto, en su ruta y llega a Egipto. Pero la gente de Egipto se había asustado, ¿ok? Dijeron, uy, ahí viene el loco, ¿qué hacemos? Y entonces pidieron ayuda a Roma. Y los de Roma no mandaron un ejército, mandaron un solo general con su contingente, simplemente ahí. Y este único general llegó y se paró ahí delante de Antíoco y se pusieron a negociar. Y Antíoco dijo, no sé, voy a pensarlo. Él estaba con todo su ejército, mientras que el general no, ¿verdad? Y Antíoco estaba con todo su ejército y le dice, voy a pensarlo. Y este general cuenta la historia que agarró un palo, se paró a la par de Antíoco y empezó a dibujar un círculo. Imagínese eso, lo que le hicieron al loco. Le dibujaron un círculo alrededor al loco y le dice el general, sin ningún ejército a la par suya, pero traía la autoridad de Roma, le dice, usted no sale de ese círculo excepto que sea para irse de Egipto. Y yo imagino a todos los soldados atrás. Imagínese la humillación del loco. Alguien que tenía ese ego disparado, que le dicen, dígame Dios manifiesto. Y le están diciendo, usted no sale de ese círculo excepto para que se vaya a Egipto. Delante de sus tropas, delante de su ejército. El loco, era loco, pero por lo menos inteligente, dice, yo no me voy a echar encima a Roma. Aunque les podría pasar por encima, ¿verdad? Venían con la autoridad de Roma, él dice, no me voy a echar encima a Roma. Entonces el loco da media vuelta y regresa, humillado, con su ego golpeado. ¿Por dónde tenía que pasar el loco con todo un ejército listo para la guerra y con su ego golpeado? ¿Por dónde tenía que pasar? Por Israel. Cuando va volviendo a Israel, con todo un ejército que se le quedó debiendo una guerra, con su ego maltratado delante de sus soldados, sintiéndose totalmente humillado, pasan por Israel. Y el loco se empieza a desquitar con el pueblo de Dios. Y empieza a causar toda clase de atrocidades. Entran a la ciudad para destruirla. Mataron a cualquier persona que encontraban con la ley de Dios, con la Torá, los mataban. Cuando encontraban bebés circuncidados, los mataban, los guindaban del cuello de sus mamás, y obviamente también a las mamás, ¿verdad? Las mataban, las asesinaban. Raptaron niños, raptaron mujeres, animales, entraron al templo de Dios y pusieron una estatua de Zeus y le empezaron a sacrificar cerdos, que era un animal inmundo para los judíos. Todo esto pasó en ese tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces, con razón se dice este hombre que es el anticristo, que alguien que lleva el espíritu del anticristo, alguien que muestra ese espíritu de anticristo. Pero el título no solo se aplica a él, no solo se puede ver en esa persona. Estábamos hablando antes de que llegara Jesús, ¿ok? Ahora nos vamos al tiempo que vino Jesús, estuvo acá, murió, resucitó y subió a los cielos. 70 años después de que nació Jesús, ¿ok? Ya no estamos entre el Antiguo y el Nuevo, ya ahora estamos donde se está escribiendo el Nuevo Testamento. 70 años después de que vino Jesús, habían conflictos en Israel y había gente peleándose, diferentes facciones, un grupo dominaba una parte del templo, otro grupo dominaba otra parte del templo, y entonces Roma le dice a un general que se llama Tito, le dicen, necesito que vaya a terminar con todo ese esperote que está pasando ahí en Israel. Y entonces este general va
y arrasa con la ciudad. Tiran los muros, destruyen la ciudad, entran. Dice que venían tan enojados, tan bravos, que empezaron a crucificar a las personas que capturaban, que se burlaban de ellos. Entonces los clavaban en cruces en diferentes posturas para burlarse de ellos. Dicen que eran tantas las personas crucificadas que ya no había lugar para poner más cruces, y ya no se encontraban cruces para poder ejecutar a más personas. Eso era lo que estaba pasando en ese 70 después de Cristo. Y después de esto, mientras está sucediendo todo esto, entraron al templo de Dios, y en el templo de Dios hicieron sacrificios paganos una vez más hicieron sacrificios paganos. Pero ahora no solo hicieron eso, sino que le prendieron fuego al templo. Y esto no necesariamente es histórico, pero cuentan los chismes, dicen por ahí, que entonces que el fuego empezó a derretir todos los tesoros del templo, y el oro y la plata empezaron a quedar entre las piedras, y que entonces los soldados arrancaban literalmente las piedras del templo buscando rescatar el oro después, para que se cumpliera eso de que no quedara una piedra sobre piedra. Y por eso es que hasta el día de hoy solo quedó el muro de los lamentos, porque todo lo demás fue destruido en ese ataque, en ese momento. Entonces este general Tito es otra persona en la cual la iglesia ha aplicado ese título de anticristo. Entonces vea cómo diferentes personas en diferentes momentos se puede ver el cumplimiento de eso. Pero también con el ungido. En un momento había, antes de que llegara Cristo, un sumo sacerdote que fue asesinado, y que es ese ungido que se decía que iba a ser asesinado en Daniel. Pero también obviamente Jesús mismo es el ungido sobre todos los ungidos, que fue muerto por nuestros pecados. Entonces lo apocalíptico, el punto es tiene diferentes puntos en los que se puede cumplir, no necesariamente uno solo, ¿verdad? Sino que diferentes maneras. ¿Por qué es importante esto? A Daniel le dicen: persevera hasta el fin. Cuando la Biblia dice persevera hasta el fin, está diciendo palabras pesadas. Cuando la Biblia nos dice persevera hasta el fin, Daniel había visto todo esto que venía delante de él. Daniel, Dios le había mostrado esas visiones, y aún así Dios le está diciendo: persevera hasta el fin. El tiempo en el que fue escrito el Nuevo Testamento fue alrededor de todo esto que pasó en Israel, y ya traían la memoria de lo que había pasado antes. Cuando el Nuevo Testamento nos dice que perseveremos, porque es un mensaje que una y otra vez se nos dice acerca de la fe, esta gente sabía lo que era perseverar en la fe. Entonces yo sé que hoy en día nosotros decimos: es que hoy es tan difícil seguir a Cristo, el mundo nunca ha estado tan mal. Yo sé que a veces nos sentimos que el mundo nunca ha estado tan mal, pero yo creo que si decimos eso, estos santos que perseveraron en ese tiempo se vuelven a morir del colerón. Estos santos que vivieron todo eso y aún así perseveraron en su fe, dice: ¿qué? Porque lo dejó la novia. No, hombre. ¿Qué? Porque le gritó el jefe, dejó de congregarse. No, hombre. Cuando la Biblia dice persevera hasta el fin, la gente que escribió esas palabras sabía lo que nos estaba pidiendo. Nosotros hemos heredado una fe que sabe perseverar hasta el fin, venga lo que venga y pase lo que pase. Somos discípulos de Jesús, somos llamados a seguirle en todo tiempo, en todo momento. Aún habrán épocas de abundancia, habrán épocas de escasez, habrán épocas en las que se puede predicar libremente, habrán épocas de persecución. En todo tiempo y en todo momento la fe se mantiene firme y la fe sigue siendo única. Se anuncia que un Cristo murió y resucitó y regresará por nosotros. Perseveramos en nuestra fe en medio de todo tiempo. Y hay una clave que enseña Daniel. Daniel dice en el capítulo 11, versículo 32, hablando de esa figura que después llamamos nosotros anticristo, dice: pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Cuando conocemos a Dios, nuestra postura ante la vida cambia.
Cuando no conocemos a Dios, no conocemos al que nos ha llamado, no conocemos al que dio su vida por nosotros, cuando no le conocemos, entiendo que tengamos una fe endeble. Entiendo que en esos momentos no sepamos vivir con valentía ante lo que pueda traer la vida. Pero los que conocen a su Dios, los que saben quién están con ellos, asumen una postura distinta, muy diferente. Yo no sé qué pasaba antes, pero antes en todos los barrios había un perro asesino. En todos. Y ese perro asesino siempre quedaba camino a la pulpería. Siempre, es rarísimo. Como que alguien planeó así, como que dijo, como que en Costa Rica va a estar la plaza, va a estar la iglesia, va a estar la pulpería y el perro asesino, ¿verdad? Y entonces a uno le decían, por favor, vaya, tráigame no sé qué de la pulpería. Y entonces ya uno empezaba, ay Señor, ¿cómo hago? Corro rápido, no, porque me oye desde antes. ¿Y cómo está? ¿En qué dirección está el viento, verdad? Doy la vuelta por el otro lado más largo, o no sé qué hago, ¿verdad? Y no solo había que ir a la pulpería, había que regresar con lo que uno compró en la pulpería. Regresar con vida y que no se le regara nada. Que no se le cayera nada. No, era toda una aventura. Pero entonces uno pasaba por donde estaba ese perro asesino y uno, ay, aterrorizado. Pero había momentos, por ejemplo, que yo recuerdo que iba con mis tíos. Y que entonces, que uno de mis tíos me decía, jale, yo lo acompaño, yo voy con usted. Y entonces uno iba ahí con el tío. Y cuando uno iba a acercarse al perro asesino, uno dice, uy, ahora sí nos van a corretear. Pero el tío, ¿verdad? Como el tío era grande, ¿verdad? El tío era fuerte, ¿verdad? El tío, ¿verdad? Entonces el tío iba con uno y ya tenía maña. Y entonces cuando venía el perro asesino, ¿qué hacía el tío? No había nada en el piso, pero igual hacía. Y el perrillo salía espantado. Y entonces, como uno sabía que iba con el tío, hasta que volvía a ver al perro. Así. Porque cuando uno sabe quién camina a mi lado, yo cambio la forma en la que camino la vida. Por eso el pueblo que conoce a su Dios, esa es la clave. Conozcamos a nuestro Dios. Conozcamos quién camina con nosotros, quién va de la mano con nosotros y hagámosle frente a lo que pueda venir. Persevera hasta el fin en el nombre de Jesús. Persevera hasta el fin. Y por eso, dice Daniel, persevera hasta el fin. En vida perseveramos. En muerte descansamos. Daniel nos da un cambio de perspectiva. Daniel empieza a cambiar la perspectiva acerca de la muerte. Daniel nos está diciendo que la muerte no es algo a lo que nosotros le tenemos que tener miedo o terror. Porque muchas veces, como es algo así como desconocido, obviamente la muerte no es buena. De hecho, la Biblia enseña que es un enemigo, pero es un enemigo que ha sido vencido. Entonces yo sé que la experiencia, ¿verdad?, del morir, pues obviamente causa cierta ansiedad o cierto temor. Pero le dan la promesa a Daniel de que en muerte podrá hallar descanso. ¿Sabe algo? Los hijos y las hijas de Dios estamos confiados de que el día que nos toque morir, porque todos moriremos, el día que nos toque morir, vamos a encontrar descanso. No va a ser terror, no va a ser un vacío, no va a ser una oscuridad intensa, no va a ser, ¿quién sabe qué? Dios nos dice, descansa, descansa, descansa. ¿Por qué? El único capítulo del que no hemos hablado de Daniel capítulo 6. Cuenta la historia que es básicamente así. Un hombre es acusado de un crimen que no cometió, ¿verdad? Y entonces este hombre le aplican una ley injusta y lo quieren castigar con la muerte. Y entonces el rey trata de salvar su vida porque el rey sabe que es una persona justa, pero tiene tanta presión de los líderes alrededor que lo han estado persiguiendo a este hombre y a su fe, que entonces tiene que cumplir la ley y lo mandan a morir. Y en esa sentencia de muerte lo lanzan a una cueva oscura, que es sellada con una piedra.
dentro de esa cueva. En la historia de Daniel habían leones. Pero sucede algo. Al amanecer, la piedra es removida. Y cuando la piedra es removida, pasa algo. El que debía estar muerto, en realidad estaba vivo. Y esa, señoras y señores, es la historia no solo de Daniel, es la historia de Jesús. Cuando la piedra es removida, el mundo entero pudo darse cuenta que los leones que devoraban al ser humano en la tumba habían sido vencidos. Cristo ha resucitado y para siempre le ha quitado el poder a la muerte y a la tumba. Nosotros no vivimos con miedo a la muerte, no vivimos con miedo a lo que pueda venir, vivimos confiados, como se le dijo a Daniel, persevera hasta el fin y descansa. No sé si estás en este momento en tu lecho de muerte, esperando ese momento. Puede ser que estés en un hospital o que estés en tu casa y sabes que se está acercando ese momento. Una de las grandes promesas que nos da la palabra de Dios es que en Él podemos encontrar descanso. Es que habrá descanso, un descanso que nosotros no podemos explicar bien, un descanso que nosotros no podemos medir la profundidad de lo que significa. Pero Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, que vamos a encontrar descanso. ¿Has perdido a alguien? Yo sé que es doloroso perder a alguien. Hay alguien que amas que ya no está. Pero la gran promesa que nos da la palabra del Señor es que esa persona en Jesús va a encontrar un descanso que nosotros jamás podríamos de verdad entender o explicar. Un descanso que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque es un descanso en la presencia de Dios. Así que ten certeza, si usted ha perdido a alguien y ha tenido ese miedo, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido con esa persona? ¿Qué podrá venir después? La Biblia nos enseña que los que hemos confiado en Cristo, en ese tiempo podremos encontrar descanso. Por eso, sea en vida o sea en muerte, nuestra vida es sostenida por las manos de Dios siempre, siempre, siempre. Y le dicen a Daniel estas palabras: persevera hasta el fin y descansa, porque al final te levantarás para recibir tu recompensa. Vamos al versículo 1 de Daniel 12. Del versículo 1 al 4 debería estar subrayado en su Biblia, debería tener caritas felices, estrellitas o lo que usted quiera hacerle. No se preocupe, la Biblia es para estudiarla, así que la Biblia debería estar así con notas y con pilots y rayas, porque la Biblia es para eso, para leerla con profundidad y con ganas. Y este es uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento con respecto a la resurrección. Daniel 12:1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, y habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pues muchos andarán de un lado a otro tratando de aumentar su conocimiento. Una recompensa. Qué importante este mensaje que se guarda para la conclusión de Daniel. Después de todo lo que ha pasado, de toda la historia y todo lo que ha vivido este hombre, arrastrado hasta Babilonia, perseguido por su fe, retado por magos y hechiceros, este hombre que vio a reyes levantarse y caer, ser humillados debajo de la mano de Dios, a reinos ser conquistados por otros más fuertes. De repente, la conclusión de esa historia, lo que Dios le está hablando, es de la historia de la resurrección, de aquello que está apuntando a lo que solamente Jesús podía hacer por cada uno de nosotros. Y nos enseña algo. ¿Sabes? Si el morir es parte de la vida, el resucitar es parte de la fe.
Es cierto, todos tendremos que enfrentar la muerte en algún momento, pero en la fe estamos seguros y confiados de que en Cristo hay resurrección y que la muerte no termina nuestra historia, porque nuestra historia en Dios es eterna. La Biblia no nos enseña que los seres humanos seamos inmortales, porque todos vamos a morir. No nos enseña que somos inmortales. Pero lo que nos enseña es que podemos confiar en que tenemos un Dios que es más poderoso que la muerte. Más poderoso que la muerte. Y por eso es que hace un tiempo les enseñé lo que son los 4 pilares de nuestra esperanza para el futuro, de la escatología cristiana. Y hoy se los quiero repasar una vez más, porque hay que tenerlos muy firmes, muy presentes, muy seguros en nuestra fe. Y después nos va a permitir aprender otras cosas acerca de este tema. Pero estos 4 pilares dependen de la resurrección. El primero de ellos es: Cristo va a volver. Y la iglesia dice: amén. Cristo va a regresar. La única forma en la que Cristo puede regresar es si primero resucitó. Porque resucitó es que Él puede volver por cada uno de nosotros. Así que la esperanza de la resurrección es tan importante, porque ese regreso de Cristo depende de la resurrección. Segundo, todos vamos a resucitar. A Daniel le dicen: unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y oprobio eternos. ¿Por qué? Porque todos vamos a resucitar. Todos los vamos a levantar en algún momento. ¿Y por qué? Porque el tercer pilar es que todos vamos a enfrentar un juicio delante de Dios. El juicio no es algo que se nos llama a tenerle miedo, es algo en lo que se nos llama a tenerle esperanza y a esperar que venga. Porque la justicia de Dios es lo que desean aquellos que aman a Dios. Porque en ese juicio toda injusticia va a ser abordada por Dios. Dios se toma muy en serio el mal y las injusticias que se hagan. Y todo ser humano en algún momento tendrá que estar delante de ese trono de Dios. Y tendrá que ver el momento en el cual hay un libro en el cual se busca que nuestro nombre esté escrito. Y la cuarta, el momento en el que ese nombre se encuentra escrito y que nosotros estamos seguros, no le tenemos miedo porque hemos sido lavados con la sangre de Jesús, dice que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque esos cuerpazos nuevos ocupan donde pasear. Así que porque hemos resucitado, veremos estas 4 cosas. Porque seremos resucitados, veremos estas 4 cosas. Y le dicen a Daniel: los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Póngase de pie. Dice: los que guían a muchos en el camino de justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Brillaremos como las estrellas por toda la eternidad en el nombre de Jesús. Hoy vamos a celebrar la resurrección. Hoy vamos a celebrar la resurrección. La fe atrevida que hemos heredado de los que han perseverado. Sé que